Hola, este es el vídeo número 22 de la serie de vídeos del curso de visión artificial de SensoPart y en este vídeo se va a hacer una breve introducción de cómo establecer una comunicación a través del protocolo Profinet con un PLC Siemens S7 1200 y una cámara V20 color de la familia Allround. Entonces, para ello, lo primero que se va a hacer es a comprobar que está la configuración de IP correcta. Esto se puede hacer haciendo clic en la cámara en cuestión y le damos aquí abajo ajustes y se puede comprobar que la cámara está en el rango 0200 y que el nombre de la cámara es Visor. En comunicación Profinet es muy importante tanto tener correctamente configurada la IP como el nombre, ya que en el proyecto de TIA Portal se deben especificar ambas cosas y ambas tienen que coincidir. Es decir, aunque la IP esté correcta, si el nombre no lo especificamos bien, no podremos establecer bien la comunicación. Y en el TIA Portal se distinguen entre mayúsculas y minúsculas, así que es bastante importante tener en cuenta este aspecto. Le damos a establecer y ya podemos hacer doble clic a la cámara para entrar en el modo de configuración. Se nos abre la ventana de configuración. Aquí se puede ver que para este ejemplo se ha utilizado una tarjeta de demostración donde se han colocado una serie de detectores. Aquí si le damos a la pestaña de detectores, pues para hacer la simulación de comunicación se ha puesto un lector de código de barras, también hay un lector que lee estos dos códigos Datamatrix, una sonda de calibre para hacer la medición esta de los 10 milímetros, así como otra que mide esta parte más estrecha, que son aproximadamente 5 milímetros. Después también hay un detector de blob que cuenta estos 3 blobs. Y finalmente un detector de brillo que sirve sobre todo para poder hacer comprobaciones, taparlo con el dedo, la esquina y ver que la comunicación se está estableciendo correctamente. Entonces, una vez colocados todos estos detectores, ya se puede venir a la parte de salida y aquí en salida es interesante habilitar en la primera pestaña de interfaces se debe habilitar la interfaz de comunicación en cuestión. En este caso, para comunicar con los PLC Siemens se suele utilizar el protocolo Profinet, así que clicaremos esta opción para habilitarlo. Y una vez habilitado, ya nos vendremos a la parte de Telegrama. Aquí en Telegrama hay una serie de opciones que se pueden utilizar, pues como enviar las salidas lógicas, las salidas digitales, el número de tarea, etcétera. Aunque lo realmente interesante es hacer tu propia trama de comunicación y esto se hace aquí en esta parte. Entonces, voy a empezar a construir el telegrama dando clic aquí en la parte del más y me pide seleccionar uno de los 6 detectores que tengo colocados. El primero que voy a enviar es el detector de brillo, por ejemplo, y le diré que me envíe el resultado global, es decir, 1 o 0, si está en 1 o está en 0. Sería el piloto este. Si le dijera la puntuación, pues me mandaría la puntuación que estuviera leyendo. Pero en este caso con 1 o 0 me es suficiente. Aquí se puede ver el factor, la profundidad del bit y que serán, al final serán 8 bits, que se utilizará un byte para eso. Y ahora veremos un poco más cuando tengamos construida toda la estructura, cómo se ordena en la memoria del PLC. Entonces voy a añadir otro bloque de información. En este caso puedo mandar, por ejemplo, a continuación el número de blobs que está viendo, que en este caso serían 3. Y le diría que me mandara el número de blobs que está leyendo. Y aquí ya me diría pues, que se están utilizando 32 bits, que serían 4 bytes. Entonces continuaría, añadiría
un tercero, podría añadir, por ejemplo, la longitud del calibre 1, que me daría 10 milímetros. Aquí puedo poner la distancia, que es lo que me interesa. También utiliza 4 bytes y aquí se puede ver que el factor está en 1000, ya no está en 1. Esto quiere decir que al ser un número un número real con coma, me mandará una puntuación así, me mandará 10,042 en este caso. Entonces, para mandarlo con números enteros simplemente y no mandar reales, lo que hace es multiplicarlo por 1000. Entonces me mandaría 10.042 o 10.043 según lo que esté midiendo. Y si ya quisiera pasarlo a real, lo tendría que dividir entre 1000 cuando llega al PLC, ¿vale? Por eso el factor pone que es 1000. Entonces, el siguiente le puedo mandar, por ejemplo, el segundo calibre, que sea pues esta distancia, que es de 5, para comprobar que miden distancias diferentes. También lo tengo multiplicado por 1000. Y finalmente voy a mandar, por ejemplo, el código de barras. Este código de barras de aquí. Y le selecciono, como se pueden leer hasta 20 códigos en un único sensor, aquí puedes ver que si se elige cualquiera de los que no esté leyendo, salen en gris, no se podría seleccionar nada porque solo está leyendo un código. Entonces tendría que ir al código 1 y aquí ya me da las diferentes opciones. Yo quiero que me mande la cadena de caracteres, el string. Entonces, pues bueno, ya con esto ya tendría 5 mensajes diferentes, ya tendría la trama hecha. Y ahora lo que es muy interesante, antes de ir al TIA Portal, es interesante esta función que tiene aquí, que es guardar en fichero. Porque al hacer clic aquí se genera un archivo CSV, que yo le podría poner ejemplo Profinet. Y entonces al guardarlo, lo puedo guardar aquí, ejemplo Profinet, reemplazar sí. Vale, y entonces cuando me viniera a abrir el archivo de ejemplo Profinet, que es este, me da la estructura de la información que voy a recibir en el PLC. Y aquí se puede ver que me indica diferentes parámetros, ¿no? Por ejemplo, aquí el primero me dice que en el primer byte me mandará un byte que corresponde al detector de brillo y que tendrá una longitud de 1 byte. Entonces, a partir del byte 2 me mandará el blob, que son un total de 4 bytes, entonces 2 más 4, 6. En el siguiente el siguiente bloque de información empezará en el byte 6, tendrá una longitud de 4 y corresponderá al calibre 1, la distancia. Después, como tiene una longitud de 4, ya vendré al 10 y así consecutivamente me iría indicando. Es importante saber que por defecto el TIA Portal, cuando se configura la comunicación con la cámara, coge las primeras memorias de entrada de los inputs que tiene libres. Normalmente, si no se dispone de ningún módulo de expansión, de entradas o salidas, suelen venir a partir del IB68, a partir del byte 68, donde el byte 68 y el byte 69 quedan reservados para la comunicación, es decir, no están disponibles para el usuario. Entonces, este estaría reservado y este también estaría reservado. ¿Vale? Estos dos de aquí quedarían reservados. Lo voy a poner en un color así más rojizo. ¿Vale? Y a partir del IB70 ya empezaría la trama tal cual yo la he configurado. Entonces, el primer byte que corresponde al detector de brillo sería el IB70. Este sería el primer byte.
Ahora lo voy a poner así en verde, que correspondería al de brillo. Entonces, como veo que tiene una longitud de un único byte, a partir de la posición 2, es decir, del segundo byte, que en este caso sería el IB71, ya me vendrían 4 bytes, como puedo ver aquí en la longitud, 4 bytes que corresponderían al número de blobs. Y esto sería 1, 2, 3 y 4. Del 71 al 74 vendrían los blobs. Después, a partir del IB75, yo tendría la distancia del calibre 1, que era la de 10 milímetros, y también tiene una longitud de 4 bytes, como se puede ver aquí. Y a partir del 79 me vendría el siguiente calibre, que me ocuparía también otros 4 bytes. Y finalmente está la cadena de caracteres del código de barras, que como se puede ver aquí, indica que la longitud dependerá del runtime, es decir, de la longitud que tenga el código de barras. En este caso, el código de barras tiene un total de 9 caracteres, que es 1, 2, 3, 4, un guión y después 5, 6, 7 y 8. Entonces, esos 9 caracteres se utilizarán 9 bytes, un byte por cada carácter. Entonces, empezará a partir del 83 y continuará 9 bytes más. Entonces, será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, terminará en el IBE 91, la trama que yo le he dicho. Vale, entonces, una vez visto esto, ya sé cómo se va a repartir o a guardar la información en el PLC. Lo único que tendría que hacer es vuelvo a la cámara y le digo iniciar sensor, que es iniciar sensor es volcar el programa este en la cámara y ponerla en modo run, no hay más. Entonces ya cuando la pongo en modo run, pues ya empieza a analizar y me daría la puntuación de cada uno de los detectores, así como el tiempo de ejecución de cada detector y el tiempo de ejecución total de la cámara. Estaría tardando 130 milisegundos aproximadamente. ¿Vale? Para comprobar que funciona, voy a tapar el detector de brillo y ahí se puede ver en la parte de abajo que efectivamente está funcionando correctamente. Así que nada, la cámara ya queda totalmente configurada, ya podemos cerrar esta ventana y ahora nos vamos a configurar el TIA Portal. Entonces, importante estar evidentemente en el mismo rango. Yo el PLC lo tengo en el rango 0, la IP34, y el PC lo tengo en IP fija también en la 0155. ¿Vale? Estoy dentro del rango, entonces no debería tener problema a la hora de comunicar. Así que creo un nuevo proyecto. Aquí le puedo poner ejemplo Sensopart Profinet. Creo este proyecto. ¿Vale? Y ahora voy a añadir el PLC que tengo en cuestión. Yo estoy trabajando con un 1215C. Le doy a agregar dispositivo, pero en lugar de ponérselo directamente, le voy a decir que es una CPU sin especificar y así que la encuentre el propio sistema. Pero de todas formas es este modelo de aquí, el 1215C DCDCDC. Pero bueno, vamos a hacer este paso por si en algún momento pues, se desconoce el PLC o se quiere hacer así, es bastante cómodo también. Una vez agregado el PLC se le da a determinar y entonces se selecciona la interfaz de comunicación. Yo lo tengo conectado en esta interfaz, en esta tarjeta de red, iniciar búsqueda. Y ahora estará buscando, ya me he encontrado que tengo en el rango el PLC 1 y además he encontrado el visor, que sería la cámara. Efectivamente está en el 34, entonces le digo que detecte el PLC.
Vale, una vez reconocido el PLC, lo que tengo que hacer es añadir la cámara. Entonces me tengo que venir aquí a dispositivos y redes y tengo que añadir la cámara. Al no tratarse de una cámara Siemens, no está en el catálogo de hardware de Siemens. Lo que se debe hacer es venirse aquí a herramientas, perdón, a opciones y donde pone administrar archivos de descripción de dispositivos, se debe instalar el archivo GSD que tiene la información de comunicación de las cámaras Sensopar. Y esto lo proporciona el propio fabricante cuando se instala el software en la carpeta, en esta ruta de aquí, donde se instala Program Files, Sensopart, Visor Vision Sensor, en Tools. Después hay una carpeta que se llama Profinet y dentro de esta carpeta hay diferentes GSD. Se debe utilizar el de la versión 2, ya que estamos en la generación 2. Entonces, en esta ruta, si se ha instalado el software y no se han cambiado las rutas predeterminadas, pues seleccionamos esta carpeta y ya nos saldrá aquí el GSD de la última versión. Entonces, lo único que hay que hacer es seleccionarlo y darle a instalar. Y entonces instala el archivo de información de la cámara. Yo ya lo tengo instalado, entonces no es necesario, ya aquí aparece como que está instalado, no lo voy a instalar. Pero una vez instalado, ya aquí en el catálogo de hardware, en otros dispositivos de campo, en la carpeta de Profinet I/O, dentro de sensores, ya nos aparece la carpeta de Sensopart. Y aquí, dentro de Visor, podemos elegir entre comunicación con cámaras de generación 1 o cámaras de generación 2. En este caso, insisto, estamos trabajando con las cámaras de la generación 2. Lo único que hay que hacer es arrastrar y soltar en nuestro dispositivos y redes, ¿no? Y aquí ya tenemos agregada la cámara. Entonces, una forma de establecer la comunicación es haciendo clic aquí y soltando aquí, y entonces se establece la comunicación Profinet. Otra es dando clic aquí y asignándolo a la interfaz del PLC 1, que sería este. Entonces, si hacemos clic aquí, ya se establece la comunicación y lo único que hay que hacer es revisar que la IP de la cámara y el nombre son correctos. Hacemos doble clic en la cámara, doble clic otra vez y se nos abre aquí las direcciones Ethernet de la cámara. Hemos dicho, como podemos ver en el software, que la cámara está en la IP 0200. ¿Vale? 0200. Perfecto. Damos intro para confirmar y que el nombre del dispositivo es Visor, todo en minúsculas, lo cual es correcto. Entonces ya simplemente haciendo esta verificación debería ser suficiente. Entonces, ahora mismo ya está establecida correctamente la IP. Lo único que habría que hacer es asignar un espacio de memoria donde volcará la trama que le hemos dicho que tiene que volcar. Aquí si volvemos al Excel, se puede ver que utilizaremos, pues estamos utilizando 12, 13, unos 24 bytes aproximadamente, ¿no? Contando los reservados serían unos 26 bytes. ¿Por qué estoy contando esto? Pues porque voy a reservar únicamente el espacio de memoria que vaya a necesitar. Entonces, aquí en el módulo, aquí podemos ver que voy a hacer esto un poco más grande. Aquí se puede ver que, a ver, estos son direcciones de entradas y estos son direcciones de salidas. Aquí ya predeterminado, ya se ha cogido 3 bytes de control y 3 bytes de status. Estos 3 bytes están asignados a salidas del PLC, que son entradas de la cámara, que servirían para hacer pues el trigger o el cambio de tarea, cambio de proyecto y demás, que estarían aquí en la dirección a partir de la Q2 hasta la Q4, estos 4 bytes.
Y después estos 6 bytes serían de estatus de la cámara, pues si está en modo run, si está todavía tomando imagen, etcétera. Y después, si queremos añadir el módulo de datos de comunicación, ya nos venimos aquí a la parte derecha y como se puede ver hay dos más los módulos de datos. Estos dos primeros bytes son los que están reservados y después tenemos que elegir la longitud de datos que queremos. Como hemos dicho que estamos utilizando unos 24, pues con el de 32 bytes tenemos más que suficiente. Lo único que hay que hacer es coger esto, arrastrarlo aquí y al arrastrarlo nos lo coloca en la dirección de entradas que haya disponible. La primera que haya disponible, como he dicho, yo en el PLC no tengo conectada ningún módulo de expansión, entonces irán a partir de la 68, donde estos dos primeros bytes, 68 y 69, estarán reservados. Entonces ya tengo habilitado ya tengo designado el espacio de memoria y ahora lo que voy a hacer ya finalmente es en las tablas de observación, voy a crear una tabla de observación a partir del IB70 para poder visualizarlo, los datos que van entrando. Hemos dicho que va desde el 70 hasta el 91. Vale, perfecto. Pues aquí tendría desde el 70 hasta el 91, que será un total de unas 20... No, voy a quitar hasta aquí. Bueno, estos los voy a eliminar porque estos ya no me hacen falta. Borrar, eso es. Y aquí ya los iré visualizando. También podría darles el formato de visualización. Lo haré después y así lo podemos ver mejor. ¿Vale? Pero ya tendríamos esto de aquí, sería correspondiente al brillo. Perdón, que no la tengo declarada. Bueno, pues lo vamos a dejar así simplemente, sin darles nombre. Y lo vemos más rápidamente. Entonces, ya tengo la tabla de observación, lo único que tengo que hacer es volcar todo este programa al PLC para que empiece la comunicación. Entonces, es importante cargar en el dispositivo tanto hardware como software. Entonces, yo lo hago en dos pasos. Haciéndolo así, casi siempre funciona, no suele dar problemas, pero yo lo hago por separado. Cargo primero el software, el hardware y después cargo el software. Entonces, configuración de hardware, la cargamos, seleccionamos la interfaz de comunicación y lo volcamos sobre el PLC, que es la 034. Entonces, ahora está cargando la información del hardware, que le está añadiendo el hardware de la cámara que le hemos añadido y demás. Le damos a cargar. ¿Vale? No lo voy a arrancar todavía. Y ahora cargamos el software también, lo cargamos todo. Le damos a cargar otra vez. Y ahora sí que lo voy a poner ya en modo run y así podemos ver cómo se van recibiendo los datos. Voy a establecer conexión online con la cámara y si le damos aquí a la visualización ya se puede ver que la cámara está mandando datos. Entonces, estos de aquí los voy a poner en decimal. ¿Vale? Esto de aquí sería el detector de brillo, que ahora si lo tapo con el dedo me dará un 0, ¿vale? Estoy tapando, abro y tapo, entonces funciona correctamente. Y ahora los siguientes 4, que son estos 4 de aquí, serían los 4 bytes que se utilizan para los blobs. Ahora mismo está contando 3 blobs. Si pusiera la mano delante, pues contaría más blobs. Estaría influyendo con el dedo. Ahora los siguientes 4 hemos dicho que corresponderían a el calibre que está midiendo el primer
la primera distancia, sería este de aquí hasta aquí, desde el 75 hasta el 78. Y después sería el segundo calibre que estaría midiendo desde el, a ver, lo voy a comprobar que me estoy perdiendo, del 75 al 78 es el primer calibre y después del 79 al 82, del 79 al 82, esto de aquí sería el segundo calibre. Y a partir de aquí, estos datos de aquí ya serían caracteres, que lo puedo poner como carácter, que sería el código de barras que se está leyendo, ¿no? Que sería el 1234-5678. Y bueno, y esto es básicamente cómo se establece la comunicación. Aquí se puede ver que pues bueno, que no se está mostrando correctamente la distancia, pero es porque no se están juntando estos bytes. Aquí, si yo quisiera establecer la distancia, lo que tendría que hacer, o verla, aunque sea multiplicada por 1000, tendría que coger el doble word 75. Entonces pondría id 75 y esto lo puedo poner en decimal. Ay, perdón. Decimal. Y entonces ya me muestra el 10.000, que son 10, que es lo que está midiendo. Y después, si pongo el ID 79, y lo pongo en decimal, esto me daría dar un valor próximo a 5 milímetros, que multiplicado por 1000 pues sería 5000. Ahí está. Entonces, pues nada, esto es la comunicación con las cámaras de SensoPart y un Siemens S7 1200 a través del TIA Portal. Muchas gracias.